Vázquez, en su alocución en la rendición de cuentas en el Antel Arena, bueno, justamente dedicó un tiempo a hablar del tema de la seguridad, donde allí reconoce, ¿verdad?, que el gobierno tiene un problema, que de hecho él tenía hasta casos cercanos donde había padecido la inseguridad, como con un nieto que le habían robado un celular en una parada de ómnibus, un hijo al que le robaron la casa. Dijo no vivir en una burbuja y luego hizo como un repaso de estos últimos años, donde, bueno, justamente destaca que en el 2016 hay un quiebre en materia de seguridad cuando se instala el PADO, esta policía de alta dedicación. Pero si ustedes observan esta gráfica, bueno, cuando se empiezan a disparar las rapiñas y la situación de inseguridad ocurre con la implementación del nuevo Código del Proceso Penal, al que indudablemente, cuando muestra esta gráfica, que es una investigación que le realizan en una universidad de Londres, concluyen de esta manera con estos datos. Nosotros queremos la opinión de un experto en materia de seguridad, que fue también comisionado parlamentario penitenciario, abogado, actualmente asesora en materia de seguridad al precandidato nacionalista a la calle Pou. Álvaro Garcé nos acompaña esta mañana, porque bueno, en primer lugar, bienvenido Garcé al programa. Son muchos los que han salido a opinar después de estas declaraciones de Vázquez y de alguna manera también reconocen que hay una sensación de impunidad desde que está instalado este nuevo Código del Proceso Penal. ¿Cómo es su visión sobre estos hechos y estos números o la manera en la que presentaba la situación de inseguridad del propio mandatario? Más que sensación de impunidad, existe impunidad. Y existe impunidad porque hay una gran cantidad del delito que no se denuncia y de la cantidad que se denuncia, mucho no se aclara y en definitiva la cantidad de respuesta penal que da el Estado es ínfima. Es decir que, más que sensación de impunidad, existe un fenómeno de impunidad. El problema es, a mi juicio, en esa explicación, donde falla la explicación del presidente, que no refleja la realidad, es en atribuirle al efecto del Código del Proceso Penal la pérdida del control que en este momento está padeciendo no el gobierno, sino el país. Hay un problema de pérdida de control de la seguridad, eso es muy grave, es grave para el Estado de Derecho porque el Estado tiene la obligación de proveer niveles aceptables de seguridad a todos los habitantes. Y el tema comenzó antes de la implementación del Código del Proceso Penal. Lo que no saben en la Universidad de Londres, estudio en el cual se apoya esta interpretación, es que durante los años 2016 y 2017, cuando se estaba declarando por parte del Poder Ejecutivo una supuesta merma de determinados delitos, y que se estaba anticipando o preanunciando el cumplimiento de las promesas de la campaña de 2014, esto es, bajar los hurtos y las rapiñas un 30%, lo que no se sabe o que no se llegó a medir en ese estudio es un fenómeno de calificación de los hechos. Durante ese periodo nosotros denunciamos permanentemente que no se estaba actuando de una manera transparente y que muchos de los delitos que en realidad técnicamente eran rapiñas estaban siendo categorizados bajo otras modalidades. Existe una frontera muy delicada, muy difusa, entre el hurto con destreza y la rapiña. Son dos figuras distintas, están previstas por dos artículos diferentes del Código Penal, pero hay una diferencia sutil, un cuarto de vuelta, y es hasta dónde está la destreza de quien sustrae y cuándo comienza la violencia. Pero García, usted lo que está diciendo entonces es que nos estaban maquillando los números. Que Sí. nos estaban, o sea, lo que que tanto se critica en el kirchnerismo, en el INDEC, que mentía la inflación, usted dice que pasaba con el Ministerio del Interior. No lo digo solamente aquí y ahora, sino que lo dijimos en 2016, 2017, cuando decíamos, miren que las cifras del Ministerio del Interior no están reflejando la realidad porque hay una cantidad de delito que no se denuncia y del delito que se denuncia. La denuncia siempre existió, la no denuncia. Sí, pero el tema es cuál es el impacto que esa no denuncia tiene, sobre todo cuando se están anunciando una mejora en la seguridad. Pero lo que es más grave es que en esa época se introdujeron instrucciones por las cuales, si en el delito no había sangre, no había algún tipo de consecuencia física, no era rapiña. Lo cual es contrario al tipo penal que está en el 344 del Código Penal. Usted dice que las 22.000 rapiñas que están... Que son muchas más. No, que son muchas más. No tenga ninguna duda. Bueno, pero vayamos a otro tema. ¿Esas 22.000 tuvo sangre? No. Usted dice, sí, que había un instructivo de que si no había sangre no se ponía como rapiña.
Lo que estoy diciendo es que cuando simultáneamente, mientras se presentaba una supuesta merma en el delito de rapiña y una efectividad de la política de seguridad, al mismo tiempo se introdujeron requisitos en vía administrativa para calificar como rapiña en un caso y como copamiento en otro, que excedían lo que son los límites del Código Penal. Entonces, claro, es más fácil tener menos rapiñas, sobre todo cuando usted tiene alrededor de 140.000 hurtos denunciados. Si usted pasa de la columna de las rapiñas a la columna de los hurtos, porque califica esta rapiña como un hurto con destreza, a usted le van a aumentar 1.000 o 2.000 los hurtos, pero no pasa nada, no pasa mucho, porque, digamos, la modificación es de 138 a 140, pero si baja de 18 a 16 está en camino de cumplir la promesa. Garcés, para no estancarnos en cifras solamente, a mí me queda un concepto que me parece fuerte, que es, no es sensación de impunidad, no, es impunidad. Es impunidad, sí. ¿Qué quiere decir con esto? Porque, bueno, está la preocupación real de que, bueno, está la implementación de un nuevo código del proceso penal. Hay toda una parte de la opinión pública que piensa que esto está provocando ese aumento disparado en las rapiñas, en los homicidios, por esto de que, en definitiva, los culpables no van presos, que las condenas son flexibles, que se negocian. ¿Cuánto peso tiene eso en la realidad delictiva? Muy bien dicho, implementación del Código Penal y no Código del Proceso Penal y no Código de Proceso Penal. Porque hay una diferencia. El problema, a nuestro juicio, no está tanto en el texto del Código, sino en su aplicación práctica. El Código fue pensado para que hubiera cierto tipo de acuerdo negociado, excepcionalmente, y en realidad nos imaginábamos una realidad procesal donde iba a haber juicios orales y públicos, el Poder Judicial se preparó para eso, la Fiscalía también. Ahora, el tema es que en la práctica, y por eso, bien dicho, implementación, ha ocurrido que la excepción, que es el acuerdo negociado, se transformó en la regla en más del 95%. Y se está negociando no solo las condenas, los tiempos de condena, sino que muchas veces se negocia hasta incluso la calificación jurídica de los hechos. Pero porque no hay pruebas, hay falta de pruebas, hay falta de investigación. No, lo que hay, por un lado, es, en primer término, una sobrecarga de la Fiscalía, eso es cierto, y entre otras cosas, no lo digo yo, el fiscal general en algún momento dijo que se le habían pasado mal las cifras y que por lo tanto se había preparado mal, se habían quedado cortos en los recursos porque se basaron en las cifras del Ministerio del Interior y después se dieron cuenta que la realidad iba más allá, un poco en la línea de lo que argumentaba anteriormente. Y lo que en principio iba a ser acuerdos negociados, uno se imaginaba para situaciones excepcionales y delitos de menor cuantía, se transformó en la regla. Entonces se negocia la pena. ¿Qué es lo que entrega el fiscal? El fiscal, básicamente, para no ir a un juicio oral y público, donde tiene que defender la prueba y donde de alguna manera implica mucho más trabajo y seguimiento, negocia con la defensa. A la defensa le viene bien, porque a cambio de la admisión de los hechos, es decir, a cambio de la confesión, está obteniendo el defendido un abatimiento en los niveles de la condena. Entonces hoy sale más barato delinquir en términos punitivos. Sale más barato quiere decir que si antes una rapiña, normalmente, si era un primario, un menor relativo, se podía condenar con la pena mínima de 5 años y 4 meses, los famosos 64 meses. Rara vez se daba la libertad a la media pena, con lo cual el que cometía una rapiña sabía que iba a estar alrededor de 4 a 5 años. Hoy se negocia por montos que son mucho menores. Entonces, lo que se ha instalado es la sensación de que es más barato delinquir y eso lleva a una actitud de la delincuencia que desborda al sistema penal y profundiza la impunidad. La impunidad venía de antes, convengamos. Impunidad es cuando existe una cantidad de delito que no es, digamos, atendida, es decir, que no es respondida eficientemente por el Estado. Pero eso se profundizó, sin duda, a partir del nuevo Cuando dice que el Frente Código. Amplio fracasó rotundamente en materia de seguridad, ¿qué es lo que se tendría que haber hecho que no se hizo? ¿Qué es lo que tendría que haber sucedido para no llegar a esto que algunos expertos califican de epidemia? Sí, Por sí. ejemplo, en materia de homicidio. Yo le pregunto si también está de acuerdo con ese término. Sí, porque es un criterio internacionalmente aceptado y en la medida que hay más de 400 homicidios por año en una población de algo más de 3 millones, estamos pasando el límite de la epidemia y efectivamente es así. ¿Por qué fracaso rotundo? Porque con la mayor cantidad de recursos de la historia, con el mayor presupuesto, con la mayor cantidad de funcionarios, con la mayor cantidad de vehículos, con equipamientos nuevos, con todo, se obtuvieron los peores resultados de la historia. Si usted tiene la mayor cantidad de recursos, tiene que obtener como mínimo resultados aceptables. Y evidentemente no es aceptable en un país como el nuestro que haya 400 homicidios por año,
22.000 rapiñas denunciadas y yo insisto que esas rapiñas son muchas más de 30.000, no hay ninguna duda. Pero además, de lo que no hablan las estadísticas del Ministerio del Interior últimamente es de lo que está pasando en la zona rural. La zona rural hoy es tierra de crimen organizado, no solo por los abigeatos, sino por los daños permanentes a la propiedad, por los hurtos, y eso está generando no solo un problema a un derecho humano fundamental, que es el derecho a la seguridad es uno de los derechos humanos, sino que le está también generando estragos a la economía nacional. Entonces, cuando el delito incide negativamente en la calidad de vida de las personas, que pierden espacios de libertad, cuando tiene un tamaño tal que incide en la economía nacional, eso es un fracaso. Y es un fracaso contundente en la medida en que tuvo el equipo de ministro, subsecretario y secretario de conducción del Ministerio del Interior con más tiempo. Tuvo mayoría parlamentaria, tuvo presupuesto. Yo me voy a poner voy a hacer de cuenta, porque aparte hace pocas horas declaró esto ante Telenoche Charles Carrera y dijo, está bien, estamos en una situación complicada en cuanto a los homicidios, han aumentado, tenemos que mejorar mucho. Pero también es verdad que la mayor cantidad de los delitos, por ejemplo de sangre, se dan entre delincuentes. No es que la situación esta de la peor sensación de seguridad de la historia la vive Álvaro Garcés cuando va a la calle. No. Eso es lo que dice Charles Carrera o el oficialismo. Muy bien, discrepo con esa lectura. La sensación y las consecuencias de la inseguridad las padece toda la sociedad y no solamente los que integran mafias y grupos de crimen organizado. Entre otras cosas porque cuando hay grupos de crimen organizado que se adueñan del territorio, ese es el fracaso del Estado. Entonces, cuando después se dice esto es un problema entre delincuentes, no señor, es un problema del Estado y es un problema del gobierno que gestiona ese Estado porque le ha entregado territorio, le ha entregado espacios a esos grupos que después sí tienen toda la libertad para apropiarse de los barrios, para adueñarse de las cárceles y operar desde la cárcel para cometer el delito afuera. Y es responsable el gobierno y es particularmente responsable el Ministerio del Interior porque no ha hecho lo mínimo, no ha tenido la diligencia mínima como para actuar sobre esos grupos de crimen organizado, cortando los canales de comunicación, por ejemplo. Se presenta últimamente como un supuesto éxito esto de los operativos Mirador, donde llegan al barrio y tiran todo. El problema, el fracaso es anterior, porque se permitió que esas mafias coparan los barrios, cerraran calles, impusieran una ley de terror y de hecho, de fuerza, una ley mafiosa, y después se actuó tarde y mal. Es más, es necesario ahora actuar de esa manera porque no se previno a tiempo y se perdió el control operativo. Garcés, cuando después surgen en la opinión pública, porque bueno, generó toda una controversia esto de que habría que autorizar los teléfonos celulares en las cárceles, usted que tiene vasta experiencia en esa materia, ¿le parece que cómo calificaría, digamos, ese tipo de argumento de parte? Improvisación. Ya que están, ¿no? El argumento es ya que están en la cárcel los celulares, bueno... Legalicemos entonces las armas de fuego dentro de las cárceles, porque ya que están dentro de las cárceles, legalicemos. Es la lógica de... ¿Es una medida peligrosa? Es una medida equivocada, profundamente equivocada, que revela desconocimiento y sobre todo improvisación, falta de formación en quienes supuestamente están capacitados para gestionar el sistema carcelario. Lo digo con total convencimiento. A mí me tocó trabajar con 4 directores de cárceles, siendo comisionado. Cada uno con su estilo. Tuvimos acuerdos y discrepancias, pero los 4 sabían realmente lo que estaban haciendo. Yo lo que veo que en los últimos años el sistema carcelario ha quedado en manos, por lo menos a nivel de jerarcas máximos, en manos de quienes no tienen la calificación como para gestionar algo que es clave en la rehabilitación, clave en la seguridad. Y este tipo de anuncios realmente son disparatados. Lo que hay que hacer es, en todo caso, asegurarle el derecho a la comunicación a esas personas, porque tienen derecho a la comunicación con el exterior, de una manera controlada. El celular lo único que hace es darle más facilidades a esas mafias o grupos de crimen organizado. Está claro. Álvaro Garcés, gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a ustedes.